Así que muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar directamente con José Basagoiti, que además, como es el que se tiene que ir seguramente antes de que hayamos terminado, pues vamos a intentar darle todas las oportunidades de participar. Y pues empieza por donde te parezca, porque yo sé que es un tema que tiene tantos puntos que tocar que no sé si quieres empezar haciendo un pequeño análisis de lo que es el mercado inmobiliario y de cómo, en fin, de cómo enfocarlo, y después vamos entrando, si queréis, en cada uno de los puntos, en las cuestiones financieras, en las cuestiones de los créditos, de las hipotecas, del Euribor, etcétera. José, todo tuyo. Cuéntanos tu primer acercamiento al tema del mercado inmobiliario. Bueno, pues yo soy inversor, ¿no? Entonces siempre valoro no solo de mercados financieros, sino también activos reales. La inversión siempre veo como un coste de oportunidad, es decir, tú cuando tu dinero lo metes, por ejemplo, en acciones, lo estás dejando de meter en otro activo, ¿no? O si lo metes en vivienda, lo estás dejando de meter en acciones. Entonces, siempre tiene un coste de oportunidad. Y yo voy a tratar de enfocar pues esta presentación como inversor, es decir, está bien o es una inversión en primer lugar, hablando sobre todo de vivienda, ¿no? Es una inversión, es un bien necesario, segundas viviendas, es buena opción también por el ciclo, y luego desde una perspectiva macro, cómo afecta el sector inmobiliario a la economía, porque sabemos que son los principales activos también que hay en los balances de los bancos, que son los acreedores de toda la hipoteca. Entonces, cuando cae el mercado inmobiliario, suele tener un riesgo sistémico muy importante y meter en problemas al sector bancario. Esto ya lo vimos, por ejemplo, en la crisis del año 2008, y cuando el sector bancario, que es el pulmón, digamos, de la economía, pues sufre, todo empieza a temblar, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo está la situación actual, cómo creemos o cómo creo que puede evolucionar. Y bueno, y si, bueno, ahora mismo tipo fijo, tipo variable, ¿qué haría yo? Aquí sabéis que no tratamos o yo personalmente, de dar ningún consejo, porque no hay inversión uniforme para nadie, cada uno tiene su perfil de riesgo, cada uno tiene su escala temporal, su situación patrimonial. Contaré la mía y la compartiré con vosotros. Antes de todo, decir que a mí personalmente la inversión inmobiliaria no es una inversión que me parezca no me gusta demasiado, y voy a explicar por qué, ¿eh? No es porque tenga nada contra ella, sino porque le veo defectos importantes. En primer lugar, la iliquidez. Es una inversión muy líquida, tiene un alto TER, ahora explicaremos qué es eso, no permite el interés compuesto, que esto es muy importante. El interés compuesto es cuando vas reinvirtiendo las ganancias, ¿no? Tú imagínate que compras un inmueble y le sacas el alquiler, que sería como el dividendo que te da la vivienda. Pues eso no lo puedes ir reinvirtiendo en la propia vivienda. Por ejemplo, en acciones si coges acciones, puedes ir reinvirtiendo ese propio dividendo en las propias acciones, aprovechando el interés compuesto, que es una de la magia de la inversión a largo plazo, ¿no? La vivienda no te lo permite. Tiene una fiscalidad muy alta, tanto en la compra como en la venta. Tanto en la compra, ya sabemos que incluso hay municipios que es hasta el 10% de la vivienda, también la plusvalía municipal a la hora de la venta. Esto hay en otros, como he dicho antes, comparado con otras inversiones, no sucede, y tenemos que ver toda inversión en comparación con otra. Si nosotros vemos una inversión por sí sola, no nos dice demasiado, ¿no? Hay que entender el concepto de coste de oportunidad, que es muy importante. Y luego te ata a un sitio, ¿no? Si quieres votar con los pies, algo que no descartamos hacer en ninguna persona joven, ¿no? Viendo un poco la mala dinámica en este caso, el país en el que vivimos, que es España, o en cualquier otro, pues siempre tienes que tener un plan de contingencia por si tienes que irte, ¿no? Y una vivienda, pues, inmoviliza tu ahorro en un activo, como digo, poco líquido, que cuesta mucho deshacerte de él, y que tiene un problema que no puedes deshacerte del 10%, del 15%, del 20%, ¿no? O todo o nada, ¿no? Por lo tanto, le veo inconvenientes en comparación con otros activos que yo trabajo, por ejemplo, la renta variable. Eso sí, a personas que no son profesionales o no conocen o no tienen tiempo para indagar en mercados financieros, la vivienda ha salvado a muchas familias españolas, porque por lo menos es un medio de ahorro que no tiende a perder valor con la inflación. A pesar de que pueda, desde mi punto de vista, ¿no? Ser un coste de oportunidad peor frente a otros activos como las acciones, desde luego para alguien que no sabe invertir, porque es complicado invertir en los mercados financieros, hay que tener conocimiento detrás, educación financiera. Si alguien no quiere o no tiene tiempo, el mercado inmobiliario ahí sí creo que forma un activo muy importante en cualquier portfolio, ¿no? De hecho, en España, por ejemplo, se llama país de propietarios, y yo digo, afortunadamente, hay muchas personas que se endeudaron, invirtieron en vivienda, y es lo que tienen, ¿no?
insisto, para mucha gente es una bendición, ¿no? Por lo tanto, doy mi opinión sin querer criticar, ¿no?, el mercado inmobiliario, pero desde mi punto de vista, otras alternativas, siempre cuando se conozca, son más interesantes. Ahora mismo, y voy rápido para dejar a los invitados, ¿qué puede estar pasando? Sabemos que está subiendo los tipos de interés en Europa, en Estados Unidos, en general en todo el mundo, salvo en Japón, que mantiene los tipos nominales en negativo, que es una auténtica salvajada, pero el resto del mundo pues parece que está endureciendo un poco la política monetaria y, bueno, en Europa incluso se habla de que pueden llegar los tipos de interés al 4%. Esto, evidentemente, pues encarece mucho la hipoteca, variable y, bueno, afecta, evidentemente, a la demanda, ¿no? ¿Va a caer el precio de la vivienda? Pues yo creo que sí. Hay un argumento ahora muy extendido que dicen que como la oferta es muy escasa y hay mucha regulación, esto va a impedir que caiga el precio. Evidentemente no estamos en el año 2008. En el año 2008 salías a cualquier parte de España, ¿no? Yo vivía en Madrid y en el Skyline en la ciudad veías todo grúas, nueva construcción. Ahora mismo es todo lo contrario, ¿no? Apenas hay nueva construcción, pero esto no... El ciclo es el que es. Y a pesar de que la escasa oferta y la inelasticidad de la oferta pueda calmar un poco la caída, evidentemente un encarecimiento de la deuda a los bienes duraderos le hace mucho daño, ¿no? Y estamos viendo otras economías como Suecia, que tienen los mismos problemas de oferta, ¿no?, y de sobreregulación, o Estados Unidos, donde ya hemos visto caídas de más del 10% en el precio. Y en el último trimestre en España ya hemos visto también cómo se empieza a contraer y a caer el precio, ¿no? O sea, si vemos el año 2022 en su conjunto, parece que sigue muy fuerte el mercado inmobiliario, pero si lo desagregamos, estamos viendo como ya en la última parte del año sí que pues empieza a caer mucho la demanda y el precio incluso, ¿no? Y espero que esto se extienda porque los efectos de la subida de tipos de interés no son inmediatos en la economía, ¿no? Tardan en permear y creo que aún no hemos visto de verdad las heridas que veremos, o sea, no hemos pasado la parte peor del ciclo, ¿no? Creo que será a partir del segundo semestre de este año, quizá 2024, y evidentemente el mercado inmobiliario pues tiende a ser de los más afectados en esta clase de ciclos, ¿no? De todas formas, luego hablaremos más en detalle un poco de la macroeconomía, pero como introducción creo que era un poco la postura que quería ofrecer. Muchísimas gracias, José. Ya has planteado varios de los temas en los que habrá que entrar con detalle y os pido a los demás que hagáis lo mismo. Bueno, que cada uno hagáis esa primera reflexión y luego ya vamos entrando en cada uno de esos temas que ya ha tocado José, varios de ellos. Gonzalo, adelante. Y mira, aquí te pongo uno que se ha venido porque lo has anunciado en tu canal. Y seguro uno de los locos que sigue Brújula. Alejo. Sí. Alejo. Pues nada, yo diría, en parte de lo que ha dicho ya José, que está bastante claro. Una de las cuestiones principales, yo creo que lo fundamental del sector inmobiliario es el riesgo sistémico que implica, porque evidentemente está altamente vinculado con el sector bancario y porque realmente es uno de los principales sectores que responde antes a cualquier riesgo crediticio que exista en la economía. Y con la subida de tipos de interés existe ese riesgo crediticio, qué duda cabe. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que lo que más asusta es que probablemente todo lo que estamos viendo que va sucediendo es un escenario que no tendría por qué estar pasando, es decir, que previsiblemente no iba a ocurrir. Es decir, en 2021 escuchamos una y otra vez a las autoridades monetarias, a los que estaban a los mandos de las máquinas del dinero, diciendo que era transitorio, que no había por qué preocuparse. 2021, ¿eh? 2022 de repente empezamos a ver que se alcanzaban cifras récord de 40 años en tasa de inflación en Estados Unidos. En el caso de Alemania, hasta 70 años sin que se viesen esas tasas de inflación. Para 2022 lo que hacen es todo lo contrario. Hostia, esto sí que es para preocuparse, está fuera de control, metedle a las máquinas a toda pastilla porque hay que contenerlo como sea. No, aquí no pasa nada, pero metedle caña a las máquinas para contener la inflación. Hemos visto la subida de tipos más rápida de la historia reciente que se haya hecho. Si los que siguen los gráficos, los que les gusta mirar los números y la data, van a ver precisamente que si la tasa de interés estaba prácticamente plana, muerta durante todos estos últimos años, casi desde el año 2008-2009, hemos visto una época de estímulo monetario continuo, de droga continua al mercado, de mantener los activos financieros siempre flotando, y de repente la inclinación que tomó la subida de tipos era alucinante. O sea, si tú miras un histórico de 30 años, por ejemplo, tú ves que las subidas de tipos son escalonadas, planas, poco a poco. En este caso habían puesto el motor a tope para subir los tipos lo más rápido posible. Algunos locos, incluso, como es el caso del Banco Central Europeo, hablan de que sigue siendo un objetivo del 2% la tasa de inflación, cuando muchos están diciendo que una inflación que puede tener un origen estructural, porque no nos olvidemos, vuelvo a retrotraerme, la inflación sigue... antes de que estalliese la guerra de Ucrania,
estaba en el 7 y pico por ciento, 7,5% en Estados Unidos. Luego, no es solamente por el tema energético y por la guerra de Ucrania, es por una cuestión de ajuste monetario, de una expansión fiscal brutal. ¿Todo eso afecta a qué? A la principal cuestión en cualquier economía, que es lo que ha dicho José Basagosti, es básicamente el precio del dinero y cómo eso contagia por completo al resto de sectores. Pero en este caso afecta a dos cuestiones. Por un lado, el sector bancario, que es el que sostiene los activos hipotecarios, los activos inmobiliarios, y a las familias, que las familias están compuestas por todos nosotros, son los agentes económicos. Si esto afecta a las familias, afecta al consumo, afecta al empleo, afecta absolutamente a todo. Entonces, como va a afectar a todo esto, va a acabar repercutiendo en otras variables. Por eso, para mí, el eje fundamental, que luego entraremos ya más en detalle sobre qué condiciones implica para el sector inmobiliario, el tema principal con el que yo abriría este debate es que esas tasas de interés, que ya en temas concretos sobre el papel, la tasa hipotecaria media de media que se mide en Estados Unidos a 30 años de hipoteca, está rozando el 7% ya actualmente, ¿vale? La tasa de interés que estaba el 23 de febrero estaba en el 6,95, fluctuando, ahora está en el 6,50, o sea, prácticamente por ahí. Las únicas veces que hemos visto la tasa de interés a 30 años hipotecaria por encima del 6% fueron en dos ocasiones en los últimos 20 años, en el año 2000 y en el año 2008. Y sabemos lo que pasaba en ambos casos. ¿Vale? Eso ocurrió en el año 2000, que se alcanzó por encima, incluso más allá del 6%, más allá del 7%, y en el año 2008, que estábamos por encima del 6% también, la tasa de interés, la tasa media de hipoteca a 30 años por encima del 6%. Luego, son precedentes bastante malos porque sabemos lo que pasó tanto en el año 2000 como en el año 2008. Y estamos ahí, justo en esos niveles. Entonces, ¿cómo va a afectar todo esto ahora al ahorro de la familia? ¿Cómo va a afectar también a los fondos metidos en activos hipotecarios, que es precisamente lo que reventó en 2008? Ese tipo de activos hipotecarios empaquetados que se vendían en banca de inversión entre bancos, se pasaba unos a otros ese tipo de fondos compuestos por activos hipotecarios como colateral, que no valían realmente lo que sobre el papel valían y cómo se comercializaban. Toda esta descorrelación entre el valor subyacente y el valor real de esos activos inmobiliarios fue lo que nos trajo a ese crash y que desde luego ahora probablemente sea la preocupación principal que se tiene, cómo apuntalar esto y cómo generarlo. Hay una cuestión sencilla, yo creo que el sector inmobiliario será de los primeros en mostrar estos síntomas de vida, como ya estamos mostrando, de sobrecalentamiento con esas tasas que estoy diciendo, pero que después vamos a ver que también va a afectar al consumo, va a afectar al empleo, va a afectar a la tasa de crecimiento económico. Y cuando esto se ponga muy, muy feo, que es lo que decía hoy precisamente en el blog de Brújula Mercado, cuando veamos que todo se pone muy feo, será cuando nos pongamos optimistas. ¿Por qué? Porque será entonces cuando pensemos que probablemente hay activos que se pueden empezar a colocar en cartera. Pero precisamente ahora que no, todo está controlado, va a ser ¿cómo lo están llamando? Un soft landing, ¿vale? Un aterrizaje suave de la economía, que en realidad no iba a ser tan duro como esperábamos. No nos creemos ni media, porque son los mismos que en 2021 decían que era transitorio y que no pasaba nada, y que en 2022 de repente le metieron el turbo a subir los tipos de interés. Ahí dejo el pastel montado, luego entraremos ya en detalles y en datos que quiero ir dando, pero de momento esa es la entrada que yo haría de este tema. Pues muchas gracias, Gonzalo. Apasionante. Luego entramos en todos esos detalles y rememoramos qué pasó en 2008. Ernesto, tu primera intervención. Adelante. Bueno, poco que agregar con lo comentado por José y Gonzalo, pero sí, evidentemente hay que ver esto desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva del consumidor, aquel que va o que quiere endeudarse para comprar un activo, ya no sea para inversión, sino, bueno, porque es el techo para vivir, ¿no? Y también desde un punto de vista del inversor y, por supuesto, toda la relación que existe con la economía en general, ¿no? Porque sí, muy bien como lo dice Gonzalo, el efecto riqueza que va a provocar esta caída en el precio de estos activos va de alguna forma luego a derrumbar inclusive mucho más el sector financiero, ¿vale? Por una restringir, o sea, porque las familias van a comenzar a restringir sus decisiones de consumo, porque, bueno, ya lo vamos a mostrar a lo largo de la charla de hoy, de cómo, sobre todo en Estados Unidos y también aquí en España, las familias tienen una gran porción de su riqueza basada en el valor de los inmuebles. Entonces, cuando el valor de los inmuebles cae y además sube esa tasa, ese esfuerzo hipotecario que le imponen los bancos centrales, ¿no? Con la subida del costo del dinero, entonces allí va a venir un grave frenazo del consumo de los hogares, porque, bueno, ¿qué hago? O pago la hipoteca o cómo. O pago la hipoteca y también las tarjetas de crédito y salgo a la calle a consumir o a pagar cualquier otro tipo de servicios, ¿no? Y por eso lo que estamos viendo que uno de los sectores que se ha venido
que han sido afectados con esto son todo lo que tiene que ver con consumo discrecional, ¿no? Específicamente el sector tecnológico, porque bueno, si tengo que pagar más por los servicios más esenciales, la comida, etcétera, voy a dejar de consumir todas aquellas cosas que en realidad no son esenciales para la vida, ¿no? Y por allí va a venir ese problema de, bueno, ya lo estamos viendo con la publicación de los estados financieros de muchas empresas cotizadas, y lo vamos a seguir viendo que las ventas no van a estar nada bien, y por ahí luego, bueno, vendrá el problema del cierre de empresas, que bueno, se está disparando además de forma brutal las solicitudes de bancarrota, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en Europa. Es impresionante, ¿no? Entonces, por allí viene, es como lo que yo decía, que el sector inmobiliario no es el causante de lo que vendrá, sencillamente es como una, está de alguna forma sintiendo las consecuencias de las decisiones tomadas por los bancos centrales, pero que es como si como se dice, el canario en la mina, ¿no? O sea, es aquel sector que va a detonar un problema que ya viene de atrás, ¿no? Y en cuanto al tema de las inversiones, interesante lo que comentaba José, que yo también comparto muchas de las apreciaciones de él, de los comentarios en cuanto a las limitaciones que tiene esa forma de invertir. Pero ahí yo agregaría que actualmente, gracias a los avances tecnológicos, existen opciones alternativas para invertir en el sector inmobiliario, que aquellos que se quedan hasta el final se van a llevar la información de que se puede invertir en el sector inmobiliario sin la necesidad de grandes capitales, sin la necesidad de endeudarse, y además aprovechar el interés compuesto para de alguna forma exponerse a ese mercado, ¿vale? Que eso es importante porque sí, es cierto que es un sector, uno de los sectores más poderosos del mundo, es uno de los sectores que además promueve la actividad no solamente financiera, sino real, porque es que, bueno, da empleo y hay un encadenamiento productivo brutal por la construcción de todas estas viviendas, ya sea viviendas unifamiliares o sencillamente cualquier tipo de otro inmueble industrial, etcétera. Y entonces, ¿qué hacer con aquellas personas que desean entrar en ese sector, beneficiarse de esas rentabilidades y no tienen sino a lo mejor 100 euros mensuales? Bueno, existen oportunidades interesantes, todas reguladas, todas de alguna forma bajo el paraguas de la Comisión Nacional de Valores, etcétera, con los cuales nos dan una oportunidad impresionante para aquellos inversores que les interesa este mundo, ¿no? Aunque yo también soy como José, mira, si yo le puedo sacar más rentabilidad a mi dinero en otra parte, también lo hago, pero para no dejar a no dejar a la gente por fuera, yo creo que también existen posibilidades donde podemos invertir en el sector inmuebles con poco dinero, pero entendiendo el ciclo económico en que estamos y entendiendo que también conlleva su riesgo, ¿no? En el actual ciclo económico. Y bueno, más adelante entraremos en detalles de qué va a suceder en el sector inmobiliario aquí en España, en Europa, Estados Unidos, etcétera, porque yo creo que cada mercado es diferente y habría que entrar un poquito ahí en detalles para dar una perspectiva un poco diferenciadora, ¿no? Porque es que no, el sector inmobiliario en todo el mundo no es igual, entonces sí habría que dar allí unas ciertas datos interesantes para cada sector, para cada región del mundo. Pues gracias, Ernesto. Seguro que te lo has preparado con esas magníficas diapositivas, todos esos sectores, y también nos podrás explicar esas fórmulas de inversión en el mercado inmobiliario, ¿no? Sin necesidad de meter grandes capitales, que seguro que va a ser muy interesante para muchos de los oyentes. Héctor, escuchamos tu primera intervención y después ya entramos en profundidad en cada uno de los puntos. Adelante, Héctor. Sí, gracias, Cristóbal. Bueno, hoy tenemos el tema del mercado inmobiliario y tú has comentado al principio, bueno, no es solo vivienda, bueno, sí, no es solamente vivienda, pero la vivienda es la parte principal. También se hace edificación para uso terciario, también se hace edificación para uso industrial, pero lo que importa a las familias, lo que importa al consumidor final y lo que más impacto ha tenido en la economía son las crisis generadas por el tema de la vivienda y relacionados, y es donde yo creo que debemos centrar el programa, ¿no? Vamos a ver, tradicionalmente, a lo largo de los primeros 2 tercios del siglo XX, la vivienda
era en economía un activo real y un bien final. Es decir, la vivienda era una cosa que el consumidor final, las familias usaban para vivir. El célebre tener un techo donde cobijarse. ¿Qué pasó cuando el crédito se empezó a extender? Y cuando digo que el crédito se empezó a extender, me refiero a que antes, durante los primeros 2 tercios del siglo XX, los bancos financiaban a un señor que ya tenía dinero para que pudiera construir unas viviendas y financiaban a un señor que ya tenía un cierto capital para que pudiera comprarse una vivienda o 2. No financiaban a todo el mundo, que fue lo que empezó a pasar en el último tercio del siglo XX. Y el hecho de que se empezara a financiar a todo el mundo para que todo el mundo pudiera acceder a una vivienda fue lo que hizo, lo que han comentado, que se produjera lo que han comentado ya los compañeros, lo que ha dicho Basagoiti al inicio. Bueno, yo voy a utilizar una vivienda para invertir, ya no solo para vivir yo. Es decir, voy a comprar una vivienda para guardar ahí mi riqueza y para explotarla. O para dejárselas a mis hijos y a mis nietos y a mis sobrinos. Esa ampliación del crédito a todo el mundo destinado a vivienda cambió la naturaleza económica del bien vivienda. La vivienda pasó de ser un bien final, un activo real, a ser un activo financiero. No solamente pasó a ser un activo financiero, perdón, que me estoy muriendo. No solamente pasó a ser un activo financiero, sino que pasó a ser un activo financiero apalancado. Quiere decir que para poder acceder a él había que acceder a un crédito que tardabas toda tu vida, y que tardas toda tu vida en pagar. Y muchas veces sometido a interés variable, para pagarlo con tus ingresos futuros, que te puedes quedar en el paro, que te puede venir una enfermedad, que un montón de cosas. Por lo tanto, se aumentó tremendamente el nivel de riesgo que las familias tenían que soportar para poder acceder a un techo. Tanto el nivel de riesgo que soportaban las familias como el que soportaban los promotores inmobiliarios. Respecto a lo que comentaba sobre todo Gonzalo, sí, venimos ahora para un tiempo de mucha incertidumbre en el tema inmobiliario, pero como ya hemos comentado en algún otro programa, yo no creo que vaya a ser un detonante tan gravísimo como lo que detonó el mercado hipotecario en la crisis de 2008. Decía Basagoiti que en el 2008 tú veías el skyline de Madrid lleno de grúas. Yo soy de Madrid y trabajaba en construcción en aquel momento, me acuerdo perfectamente. Ahora no pasa eso, ¿no? Es decir, los bancos no han financiado tanto a los promotores inmobiliarios. Y no se han hecho tantas promociones en mitad de un secarral de Toledo que eran absolutamente inviables. No creo que vaya a ser necesario, por tanto, rescatar a los bancos con un Sareb como se hizo en la anterior crisis. Lo que se hizo en la anterior crisis fue el banco había financiado a un promotor una promoción inmobiliaria totalmente inviable, el banco embargaba al promotor porque el promotor quebraba, resulta que en su balance el banco tenía apuntado una cosa que valía 100 pero que en realidad valía 0. Pues tuvo que llegar el Sareb para decir, bueno, yo se la voy a comprar a usted por 50 con el objetivo de dentro de 10 o 15 años venderla por 75 y aquí no ha pasado nada. Sin entrar ahora en más detalle de lo que es el Sareb, no creo que ahora vaya a ser necesario eso, ni tampoco creo que vayan a quebrar las compañías de fondos hipotecarios de Estados Unidos como pasó la otra vez. Por tanto, creo que nos acercamos a un punto en el que las familias están empezando a sufrir por la subida de los tipos de interés provocada por las políticas monetarias de los años pasados ultra expansivas, pero son los que van a sufrir. No creo que el mercado financiero vaya a sufrir tanto. Una puntualización a Basagoiti, si me lo
Si me lo permite, Basagoiti, bueno, a esperar una expresión que decía votar con los pies. Tal vez sea necesario aclarar la expresión porque los que somos ingleses pues la podemos entender, pero muy probablemente nuestro público español no la vaya a entender. Lo que dice Basagoiti cuando dice votar con los pies se refiere a cambiar de domicilio, pasar de vivir en un distrito electoral a pasar a vivir a otro que va más en consonancia con tus ideas y te sientes más representado, ¿vale? Quiere decir eso, que me corrijas si estoy equivocado, quiere decir eso, cambiar de domicilio, no quiere decir tomar una mala decisión, que es posiblemente como el español lo va a entender. También ha dicho Basagoiti que no le gusta la vivienda porque no permite acceder al interés compuesto. Yo aquí sí quería hacer una puntualización, sí que estoy en desacuerdo. Cuando tú compras una vivienda para ponerla en alquiler, tú mensualmente vas cobrando el alquiler. Eso es una cosa equivalente al interés compuesto. Interés simple sería si tú solamente pudieras cobrar el alquiler al final de todos los 10 años que has tenido la vivienda alquilada y la recibes al final. Pero si tú vas recibiendo los flujos constantes de alquiler, eso es equivalente al interés compuesto. Esto lo quiero relacionar con los modelos actuales de hipoteca, sobre todo el modelo francés, el crédito hipotecario más habitual. La hipoteca por el modelo francés es una hipoteca de interés compuesto. Se calcula con fórmulas de interés compuesto. Generalmente en los libros de finanzas y en las clases de finanzas se da una definición que lleva a equívoco de lo que es el interés compuesto. Se define el interés compuesto como el interés sobre el interés y no es así. Interés compuesto es si tú puedes cobrar el interés antes del final de la inversión, ya sea para reinvertirlo en la propia inversión, para poder gastártelo o para poder reinvertirlo en otra inversión. Por lo tanto, sí que es posible acceder al interés compuesto, aunque no sea con los productos que luego va a decir Ernesto. Pero los productos que va a explicar Ernesto permiten acceder al interés compuesto precisamente por esto que acabo de explicar, ¿no? Y si es necesario, luego salimos a la pizarra y explicamos alguna cosa más. Vale. Cuando quieras. Vale. Cuando quieras, saques. Pues venga, yo hasta aquí mi primera intervención, Cristóbal. Perfecto. Y si quieres, pues empieza tú, José Basagoiti, que has iniciado el programa. Y si quieres responder alguna de las cuestiones que han planteado los demás, pues también. Muy bien, gracias. Ahora voy con contestar dos cosas. Efectivamente, Héctor tiene razón. Hablaba del interés compuesto, puede ser de alguna manera malentendido, es decir, el poder reinvertir ese interés en la propia vivienda para ir reinvirtiendo los propios beneficios. Luego entraremos en ello, porque me imagino que lo que querrá decir Ernesto también son los fondos REITs o incluso la tokenización de inmuebles, que es muy interesante. Luego te escucharé con mucha atención, para que expongas un poco esas opciones, ¿no? También financieras de invertir en activo real. Luego iremos a ello. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.